Imagina que puedes devolver el tiempo 57 segundos. ¿Qué sería lo primero que harías? Conocer chicas. Chicas. ¡Denme chicas! Chicas. Si les gustan los viajes en el tiempo, pueden ir a estas dos películas donde también se viaja en el tiempo, pero después de este resumen. Bueno gente, hoy en otro resumen 57 segundos. ¿Por qué 57 precisamente? Ni se molestaron en explicarlo. Entonces, no esperen la respuesta. Bien. Franklin es escritor y tiene un blog donde habla sobre el impacto de la tecnología en la salud mental. ¡Me aburren! Para conseguir una entrevista con el científico más reconocido del planeta, se consigue un trabajo en la logística del evento, para infiltrarse. Ahí conoce a Jada, y como Franklin tiene tiempo libre, pues la invita a salir. Para ser breves, Franklin entra a la conferencia gracias a su amigo el hacker, que trabaja en la empresa del científico. Que por cierto, olvidaba decir que es nada más y nada menos que el dios Morgan Freeman, que con 80 y tantos años sigue dándole duro a la actuación. En fin, Franklin se mete a la conferencia y mientras Morgan Freeman explica las funciones de su nuevo aparato tecnológico que son buenas para la salud de la gente, un loco tirador se mete al evento a desvivirlo. Ya saben, un día normal en Estados Unidos. Menos mal Franklin estaba por ahí para salvarlo y ser el héroe de la noche. Señor, qué suerte tienen algunos. Y como le salvó la vida, pues lo mínimo que puede hacer Morgan Freeman es darle la entrevista. Pero la buena suerte de nuestro protagonista no termina ahí. Al rato encuentra un extraño anillo con un cristal negro incrustado. Cuando Franklin medio roza el anillo, vuelve en el tiempo unos cuantos segundos. Al principio como que se asusta y luego como que no. Piensa que debió ser la adrenalina del momento. Unos momentos después. Mientras espera a Jayla en su cita, Franklin prueba nuevamente lo del anillo. Al parecer no era tan loco como se lo pensaba. Una vez lo presionas, te regresa 57 segundos en el tiempo. Nuevamente, no me pregunten por qué 57 segundos y no 43 segundos. Nadie lo sabe, ni los guionistas lo saben. Como sea, la parte negra se pone blanca y cuando retoma el color, puedes repetir la escena. No es tan complicada. Al rato llega Jada, pasan toda la noche juntos, se conocen, bla bla bla, y cómo no, Franklin golea y terminan en su apartamento para darle como a play prestado toda la noche. Y obviamente no va a perder la oportunidad de usar sus nuevas habilidades. A Franklin le toca devolver el tiempo unas cuantas veces, porque Jada ve unos bolsos de mujer, de los cuales no hay explicación. Luego ve una foto de una mujer, de la cual no hay explicación. Y tercero, porque le pide que le bese los dedos de los pies. ¿What? Franklin prefiere volver al pasado para hacerlo por cuenta propia, inteligente y listo. Queda como tremendo macho alfa pechipeludo lomo plateado. Pero bien, dejando de lado ese tema, el trabajo de Franklin no es que sea muy remunerable que digamos. Tiene su blog en internet, pero esto de vivir de internet no es tan fácil. Lo digo por experiencia propia. Por eso suscríbete al canal, que no se demora nada, a ver si algún día puedo vivir de él. Y muchas gracias, te mando un abrazo de oso. Sigamos. Franklin se va al casino un rato a jugar a la ruleta, perder todo su dinero, devolver el tiempo y luego ganarlo de vuelta. Algo que también hace es llamar la atención de todo el mundo, en especial este de acá que es la mano derecha del señor Thorensen, el farmacéutico. Thorensen es un dueño de un imperio farmacéutico que por los inventos para mejorar la salud que hizo Morgan Freeman, su negocio se está yendo a la M de muy lejos. Aparte, su empresa tiene mala reputación por poner en el mercado un medicamento que generaba adicción. ¡Qué interesante! Franklin ganó tanto que la seguridad de uno de los casinos pensó que hacía trampa. El man este lo ayudó, lo invitó a comer y le propuso un trato. Él hacía un artículo para Thorensen en su blog de salud mental y como ya era famoso por salvarle la vida a Morgan Freeman, la empresa quedaría bien parada. Franklin le dice que gracias, pero no gracias, ya tiene toda la plata que necesita. De regreso a casa, Jayla ve una foto de una mujer de fondo de pantalla. Oh, qué momento tan incómodo, piensa ella. No es lo que parece, dice Franklin. Es mi hermana que lleva 4 años muerta. ¿Pero qué pasó?, dice Jayla. ¡No le importa a nadie! ¡No le importa a nadie! A la hermana de Franklin le recetaron la droga adictiva esta de la farmacéutica y terminó perdiendo la vida de una sobredosis. Triste.
Aunque no hay tiempo para llorar, Morgan Freeman lo cita para darle la entrevista tan esperada. En la entrevista no es que pase mucho que digamos, el sueño de Morgan Freeman es que su tecnología preventiva reemplace la medicina. Franklin le dice que muy bonito y todo, pero ¿qué pasa con los accidentes y cosas así? No puedes evitar un accidente. Morgan Freeman hace su cara de tú tranquilo que ya estoy trabajando en eso y no tarda en salir algo. Le habla sobre tecnología, cristales y sustancias cuánticas porque los guionistas pensaron que por decir cuántico ya le daban explicación al viaje en el tiempo. Y bueno, la cosa se queda así. La cuestión es que Franklin se queda pensando en qué está haciendo él para cambiar el mundo o hacerlo un lugar mejor para vivir. Cosas así. Más aún con ese poder, ya lo dijo el tío Ben. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Franklin acepta reunirse con Thorensen, le dice que por culpa de él su hermana murió, lo golpea y ya que liberó energía repite la escena. Ahora bien, el trato es sencillo, él hace un artículo bien brutal, hablando bien de la empresa y listo, le pagan $100,000. Eso sí, primero como Thorensen está obsesionado con la extraña habilidad de Franklin de anticiparse a eventos futuros, insiste en hacer un juego. Si adivina la próxima escena, le da el trabajo. Si no, pues no. Franklin gana, obtiene el trabajo y de esa manera podrá infiltrarse en la empresa y conseguir suficiente información para inculpar al dueño y a sus socios. Bien pensado. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Por otro lado, ¿cuántos días han pasado? 3, 4, 5, 6 como máximo. Franklin, que se enamora yendo a un supermercado, le propone matrimonio a Jayla, un poco apurado. Como el amor está en el aire y Franklin le hace el sin respeto como a nadie, ella le dice que sí, claro, no suma nada, pero lo cuento. ¡Viva! Los malos siguen dele que dele con este tema de demostrar los poderes de Franklin, porque creen ciegamente que está relacionado con Morgan Freeman. Entonces invitan a la pareja a una fiesta con casino, juegos de azar y mujerzuelas. Franklin no disimula ni mierda y gana mucha plata, diciendo siempre lo mismo, que es suerte. Sí, cómo no. La cosa se pone interesante cuando de la nada aparece otro tirador y acaba hasta con el nido de la perra. Sí, otro. Muy normal por esos lados del mapa. Es una buena noticia que los malos murieran, pero es una mala noticia que a Jayla también le dispararon. Franklin casi pierde el anillo, pero logra activarlo, parar al tirador y salvar el día. Héroe. Lo que no sabía el bueno de Franklin es que el tirador era esposo de una de las trabajadoras de la farmacéutica que al parecer sabía todos los secretos y murió misteriosamente. Como se siente mal, se pone a investigar el caso. A Thorensen no le gusta eso y se lo lleva a dar un paseo. Lo invita a un trago y le regala una noche de lujuria. ¿Rico? Franklin intenta reaccionar, evitar el momento, pero no puede. El trago estaba drogado y no le da para usar el anillo. Thorensen graba todo y así lo puede chantajear más adelante. Al rato despierta y sale corriendo para la casa, que no les dije, cambió de casa porque prácticamente ya es millonario. Cuando llega encuentra a Morgan Freeman que apareció misteriosamente porque estaba preocupada, o algo por el estilo. La que también estaba preocupada era Jayla, que se enoja con él por no decirle por qué se demoró tanto en llegar a la casa. Todo eso para terminar discutiendo, caer a la piscina y que ella presionara accidentalmente el anillo. ¡Qué casualidad! La reacción de Jayla es algo tipo... No. Franklin la intenta calmar y le explica lo que pasa, lo de los 57 segundos y todo el asunto. Jayla queda trastornada porque no sabe por qué son 57 segundos y no 1 minuto con 23 segundos, por ejemplo. No, mentiras. Se siente traicionada, al final Franklin no hacía el delicioso tan bien como ella pensaba, qué decepción. Además, todo lo que había dicho y habían vivido era una mentira. Palabras más, palabras menos, lo deja. El pobre se quedó solo, sin el amor de su vida. Llevaban 2 días, pero bueno, el amor de su vida. Entonces se emputa y se va a terminar la misión de una vez por todas. Va donde René, esta de acá, que es la otra mano derecha de Thorensen, a sacar la información con su plan maestro. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Bueno, como ven, a las primeras no sale tan bien como se esperaba. Franklin vuelve en el tiempo unas 10 veces más o menos hasta que por fin puede abrir la caja fuerte. Wasn't that easy? Regresa en el tiempo una última vez, espera que René se vaya y saca la información que necesitaba. En la caja encuentra suficientes pruebas que demuestran que Thorensen sabía lo adictiva que era su droga, que ordenó desvivir a varios ex empleados, entre otras cosas. Con esa información, Franklin se crea un video y un artículo en tiempo récord. Le pide a su amigo el hacker, el del principio de la película, lo recuerdan, que le ayude a transmitir en televisión nacional el video. La buena noticia es que se hace la transmisión. La mala es que los malos llegan a la casa y se lo llevan.
Más adelante Torrance le propone algo. Él desmiente todo lo que dijo y así no le hace nada a Jayla. Franklin piensa rápido y le dice a su novia que toque el anillo y que apenas pueda salga corriendo. La escena se repite, Jayla corre hacia la policía que está llegando justamente por ahí, pero a Franklin sí se lo llevan en el avión. Es una mala noticia. Al despegar el avión recibe uno que otro disparo y ese avión se va a caer. Franklin entiende que ya no puede devolver el tiempo lo suficiente para no entrar en el avión. En cambio, Torrance enloquece y toca el anillo accidentalmente, dándose cuenta por fin de cuál era el secreto. Sin embargo, tampoco sirve para él volver en el tiempo. Cada vez que vuelven, están más cerca de estrellarse. Franklin acepta la muerte porque por lo menos salvó a su novia. Y así todos mueren. No, God! No, God, please, no! ¡No! Murió como héroe para resucitar a los 2 segundos. Es que soy indestructible. Paradójicamente y coincidencialmente también, todos se salvaron menos Torrance, que se paró del asiento y no tenía cinturón de seguridad. Ganan los buenos, pierden los malos. Para la sorpresa de absolutamente nadie, Morgan Freeman aparece a reclamar su anillo. Claramente él estaba detrás de todo esto. Oh my God, I had no idea. ¡Oh, toma! Le pide a Franklin que se le una en su misión de hacer el mundo un lugar mejor. Franklin lo rechaza y decide no devolverle el anillo. My precious. Claro, no lo devuelve, pero sí lo destruye. El anillo es una adicción y él no piensa seguir ese camino. Morgan Freeman lo felicita y le dice que, mejor aún, pasó la prueba. Necesita un socio como él. Franklin lo mira, lo rechaza otra vez y se va a vivir su vida feliz y para siempre con Jay. ¡Adoro los finales felices! Y bueno gente, este fue otro resumen de 57 segundos. Ya saben qué hacer, si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, activen la campana, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.